La cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. La actualidad de este miércoles, día 5 de junio, la vamos a analizar con Cristina Monge. Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Elena Pisonero. Hola, Elena, bienvenida. Hola, José Luis. Y también está Víctor Lapuente. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, José Luis. Bueno, no sé qué temperatura tienes allí en el norte, ¿eh? Danos Pues envidia, estamos teniendo Víctor. una primavera, principios de verano muy buena, alrededor de 20-25 grados. Bueno, muy bien. está Hoy bien, llueve está por bien. eso, pero bueno, también es bueno que llueva. 20-25 grados en Suecia. Aquí en España ya nos decía Carbó que hoy empiezan los 3 días de la canícula con temperaturas que van a rozar los 40 grados. En fin, y lo político que está en la temperatura en que saben que está, en el punto en el que lo dejamos ayer con la decisión del juez que conocimos a mediodía, la decisión del juez de citar a declarar como investigada a Begoña Gómez el mes que viene, aunque lo comunica a pocos días de las elecciones europeas, y también esa carta de respuesta que dio ayer por la tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Son los dos principales puntos para orientar el debate político. Por eso voy a volver a saludar a Pedro Jiménez. Hola, Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y al jefe de Nacional de la SER, que es Guillermo Lerma. Guille, ¿qué tal? Hola de nuevo, Sastre. Para que ubiquemos aquí ahora en la mesa del análisis cuáles son los elementos clave de la decisión judicial. Empiezo por ahí, Pedro, aunque ya a las 8 explicábamos cuáles son las principales referencias, pero primero lo más llamativo es el momento en que conocemos la decisión del juez. Sí, el juez dice que lo hace para agilizar la investigación, pero no tiene en cuenta los elementos que ya tiene encima de la mesa para tomar esta decisión. El juez Peinado sortea el informe de la UCO, que sostiene que no hay delito y que la denuncia de Manos Limpias se basa en bulos. Dice Juan Carlos Peinado que era un informe preliminar cuando solo existía la denuncia inicial, pero esta prudencia de la que hace ahora gala no la tuvo para llamar investigada a Begoña Gómez desde el primer momento. Además, Sastre responsabiliza al fiscal y al abogado de Gómez de este movimiento. Dice el juez que la fiscalía, con una diligencia inusitada, con una celeridad escasamente frecuente, por no decir nunca conocida, recurría a la apertura de la investigación, y la audiencia le recuerda que apreció indicios de delito. Lo que orilla al juez aquí es el revolcón de la sala, que le conminó a no realizar investigaciones prospectivas y que tumbó 2 de las 3 patas de la denuncia, además de afearle que declarara secreta la causa cuando no había ningún motivo para hacerlo. Y al abogado Antonio Camacho le responsabiliza de dilatar la causa por haber tenido que aplazar las declaraciones de esta semana porque le coincidía con un juicio que tenía señalado con anterioridad. No ha podido mandar a un sustituto, le dice, y para agilizar la causa, volvemos al principio, y sin necesidad de escuchar a estos testigos previstos para esta semana, que se aplazan al domingo 16 de junio, que son los testigos clave del caso, los adjudicatarios y el empresario que recibió esos 2 contratos que se investigan, cita a declarar a Begoña Gómez el 5 de julio. Estos son, por tanto, los elementos clave de esta decisión judicial que conocimos en campaña. La citación como investigada de Begoña Gómez, que será el mes que viene, sin, por tanto, haber tomado declaración a los testigos a los que cita un domingo, sin tener en cuenta el informe de la UCO, que considera que es preliminar, en una denuncia que él toma en consideración hecha a partir de recortes, a pesar de que la jurisprudencia del Supremo lo desaconseja, después de la limitación de la Audiencia de Madrid, que avala la investigación, aunque la acota, de un juez que se saltó su propio secreto de sumario. Estos son los elementos que nos llevan al punto en el que por la tarde, Guille, Pedro Sánchez envía una nueva carta en respuesta, es verdad que carga contra Feijóo y Abascal, pero en respuesta a esta decisión judicial. Sí, una carta con la que el presidente del gobierno lo que hace es apuntalar la estrategia del PSOE, que busca convertir la citación de Begoña Gómez en un incentivo electoral. Lo que defiende Sánchez en esa misiva es que la decisión del juez de llamar a declarar como investigada a su mujer solo busca interferir en el resultado de las elecciones europeas del domingo, y por eso pide a los ciudadanos responder en las urnas con votos a esa estrategia, tras la que están, dice Sánchez, tanto Feijóo como Santiago Abascal. Ayer ya la candidata Teresa Rivera desde Vigo pedía a los suyos tomarse esto como un aviso. Advertencia, que hoy mismo lo hemos vuelto a ver. Insulto, fango, mentiras, ya sabemos cuál es la campaña. Es tan burdo que da vergüenza. Así que no, nosotros vamos a defender el funcionamiento de la democracia.
a nuestro presidente legítimamente elegido. El En orden el partido esperan que la constitucional. estrategia de la derecha se convierta en un boomerang para el PP y Vox el domingo. Esto nos moviliza, insisten desde la dirección en Ferraz. Hay ministros que defienden que cuando te dan en el estómago reaccionas. Lo cierto es que para ello el gobierno ha tenido que elevar el tono contra el juez que investiga a la mujer del presidente. Si a mediodía la portavoz Pilar Alegría no quería moverse de esta insinuación. Este gobierno conoce perfectamente la separación de poderes y respeta, como no puede ser de otro modo, por supuesto, al Poder Judicial. Ahora bien, les traslado mi extrañeza por la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana. Alegría no iba más allá, pero por la tarde el presidente en su carta de forma abierta sí que cargaba contra el instructor, al que acusa de saltarse una regla no escrita en la práctica jurídica, que es la de no dictar resoluciones que puedan condicionar una campaña electoral. Eso no se ha respetado esta vez, insiste Sánchez en esa misiva, en la que alinea a Juan Carlos Peinado con la estrategia de PP, Vox y las asociaciones ultraderechistas, que fueron las que presentaron la denuncia contra su mujer. Guille, Pedro, vamos hablando a lo largo de la mañana si hay novedades. Hasta luego. Un abrazo. En el análisis, Víctor, voy a empezar contigo por la perspectiva que puedan darte esos kilómetros geográficos de distancia que te separan de España. Pues bueno, a mí me entristecen más las reacciones de los políticos casi que las acciones de los jueces. Yo creo que las causas judiciales se archivarán, pero las palabras de los políticos sembrando insidias sobre la existencia de un complot judicial conservador, los unos, o el poder de la máquina del fango, los otros, deslizando acusaciones veladas o no tan veladas sobre los digitales en general, como si la prensa no fuera digital, toda la prensa también es digital, ¿no? Y yo creo que confío en general en la buena fe de la gente, confío en Sánchez cuando decidió ausentarse 5 días para reflexionar. Creo que hay que empatizar con quien sufre. Mucha gente decía esto es una manipulación cínica, que nunca pensó en dimitir, etcétera, pero yo creo que hay que confiar, ¿no? Y también pues confío en la acción de los jueces, y si nos ponemos a malas a tener mala fe sobre la actuación del juez, también podemos hablar sobre la mala fe de la Fiscalía. No creo en una cosa ni en la otra, aunque pienso evidentemente que los hechos judiciales no se sostienen, ¿no? Pero precisamente como no se sostienen, a mí repito los mismos sustantivos que utilizaron ayer el ministro Marlaska y la ministra Alegría. Curiosamente los mismos dijeron que sentían extrañeza y tranquilidad, y utilizaron una pausa dramática. Extrañeza y tranquilidad. Pues lo mismo. Extrañeza porque creo que los hechos judiciales no se sostienen, y tranquilidad porque creo que no debería, que no hay nada, ¿no? Es prácticamente, bueno, no sé si imposible, pero es muy difícil que se pueda, en general, que se pueda probar el tráfico de influencias, pero en este caso, según el informe de la UCO, prácticamente no existe ninguna evidencia. Hay indicios para seguir investigando, pero ninguna evidencia de una práctica sospechosa. Y la reacción de Pedro Sánchez es comprensible, pero creo que es insuficiente. Yo creo que hay una paradoja en que salgan los ministros utilizando el argumentario quizás de Moncloa para defenderla o para atacar ayer y dar la cara, y no el presidente. Y yo creo que una cosa es pensar que el auto del juez no se sostiene, que yo pienso que no se sostiene, y otra cosa es apoyar la reacción de Sánchez. Yo creo que estamos pasando del presidente del plasma Rajoy al presidente de las cartas Sánchez, y estas epístolas en redes sociales yo creo que tienen una utilidad relativa. El escrutinio público es con ruedas de prensa y dando explicaciones, ¿no? Y eso no quiere decir dar pie a los bulos y a las falsedades, ¿no? Porque creo que la acusación, repito, no se sostiene. Lo digo yo, creo que lo dice la mayoría de expertos jurídicos, ¿no? Cristina. Bueno, Víctor es que es muy buena gente, entonces piensa que todo el mundo actúa de buena fe, Víctor, y la verdad es que reconforta mucho con la vida escucharte, sobre todo a estas horas de la mañana, ¿no? No, yo en lo básico comparto bastante el análisis, ¿no? Efectivamente, yo creo que los hechos judiciales no se entienden, lo están diciendo hoy todos los expertos. Esa enumeración, sastre que hacías, ¿no? De los elementos extraños que hay en lo que ayer conocimos, ¿no? En esa imputación con una fecha para el 5 de julio, bueno, con todo lo que tú has relatado, creo que son elementos suficientes como para pensar que bueno, pues que el juez está queriendo entrar en campaña, ¿no? Como dice hoy buena parte de la prensa, y que está jugando ahí un papel bueno, pues que se aleja mucho de lo que se supone que tiene que ser la justicia, la separación de poderes en un Estado democrático. Dicho lo cual, a mí también me preocupa la reacción esta de la política epistolaria en la que estamos entrando. No porque el contenido me parezca mejor o peor, que eso es otro tema, sino porque el contenido lo dice un presidente del gobierno.
que no es un cualquiera, ¿no? Es nada menos que el presidente del gobierno. Y sobre todo, y para mí es lo fundamental, porque tiene que tener cauces institucionales para poder decir lo mismo que dijo ayer en la carta. El presidente del gobierno puede convocar una rueda de prensa, ponerse a disposición de todos vosotros, contestad a las preguntas, podría hacer una declaración institucional, puede convocar al Ejecutivo o al Comité Federal de su partido y decir lo que dijo ayer en la carta, y por supuesto que sea recogido por los medios, o incluso no sería ninguna tontería pensar que puede ir al Congreso de los Diputados también y contar estas cosas, ¿no? Y a mí es lo que más me ha preocupado, aparte de los temas judiciales, que creo que son lo primero y lo que hay que poner en primera línea, pero después, para completar el análisis, necesitamos recuperar un sentido de institucionalidad y de respeto a los órganos de intermediación de las democracias. Uno de los problemas fundamentales que tienen las democracias hoy es que nos hemos cargado todos esos órganos de intermediación. Que un presidente del gobierno prefiere escribir nuevamente en Twitter, nuevamente una carta en un folio en blanco, sin ningún tipo de membrete, sin ningún tipo de distintivo institucional, para comunicar a la ciudadanía lo que considera, en vez de acudir a esos cauces institucionales de representación. Eso me parece realmente grave, porque erosiona la importancia de los partidos políticos, porque acaba refrendando la importancia de esos hiperliderazgos de los que luego nos quejamos tanto, porque deja en segundo plano el papel de las instituciones y porque en el fondo, de alguna forma, como que devalúa la importancia y la rotundidad de decir lo que él tenga que decir. Es el presidente del gobierno, no es un analista político que se sienta a las 8:30 de la mañana en el abierto del Hoy por Hoy y cuenta cómo entiende el mundo, ¿no? Sino que es un presidente del gobierno. Y por lo tanto, a mí me gustaría ver en este tipo de declaraciones que son muy graves, porque los hechos son muy graves y porque la imputación que conocimos ayer creo que tiene todos esos elementos que son muy graves, me gustaría ver un poquito más de institucionalidad. Elena. Sí, yo iba a enfatizar, y lo iba a hacer peor que lo ha hecho Cristina, el argumento Seguro de la institucionalidad. No, me parece que es muy relevante, ¿no? Porque estamos permanentemente hablando de las formas, lo he dicho esta mañana en las claves, y no del fondo de la cuestión. Y es verdad que en democracia la forma es importante. Eso es lo que nos distingue de otros regímenes políticos en los que se abordan las mismas cuestiones de fondo, pero con un matiz importante, que es el que no haya rendición de cuentas ni organismos que velen y actúen de contrapeso en esa división de poderes que permite llegar a soluciones más colectivas, mejor articuladas, ¿no? Yo creo que eso hay que recordarlo y recordarlo constantemente, pero sobre todo los que además tienen una responsabilidad pública, empezando por el presidente de gobierno, pero también seguido del jefe de la oposición y todos los que tengan una responsabilidad pública en general, incluidos los representantes de los otros poderes públicos en la medida de su responsabilidad, porque efectivamente en el caso judicial no se presentan a las elecciones y eso es precisamente una garantía de esa distancia necesaria y esa independencia que garantizaría su papel. Pero también me ha parecido muy sugerente, porque yo ya sé que Víctor Lapuente es buena persona, pero yo creo que no era ingenuidad lo que estaba expresando, sino la necesidad de confiar en aquellos en los que tienen en sus manos el futuro de la sociedad en la que vivimos. Hay que confiar, porque si no hay confianza, no hay institución que valga. Y eso es lo que me parece que efectivamente es muy peligroso, porque según lo describía Cristina, que ya digo que lo ha hecho brillantemente, como suele hacerlo, y no es por peloteo, es que estamos en una digitalización de la política y la digitalización se caracteriza por la desintermediación. Generamos un mundo paralelo, virtual, que conectamos con determinadas realidades físicas para que tengan una mayor credibilidad, pero vamos, que nos montamos la película, quiero decir, y desintermediamos los canales tradicionales que para muchas cosas están bien, pero para las democracias que se basan en las instituciones es cuando menos peligroso. Entonces, creo que estamos jugando con fuego, estamos jugando con elementos que son estructuradores y estamos yendo a planteamientos, como bien decías, de hiperliderazgo, en el que desintermediamos todas las instituciones para recabar con un tono muy personal, pero en el que no hace falta poner sello en la carta para saber que quien está hablando es el presidente del gobierno. Igual que pasa, por cierto, en el caso que se debate en este momento, que es una persona que es profesional, y yo además tengo la suerte de haberla conocido, me parece una persona profesional, pero no hace falta que ponga ningún membrete su filiación familiar, lo sabe todo el mundo.
Entonces, es muy importante serlo y parecerlo, porque si no, estamos dando dando el beneplácito a determinados comportamientos que cuando menos están generando una inquietud en la sociedad. Sí. No es delito, y yo creo que es verdad lo que estamos diciendo, pero para eso está la justicia, y no la pongamos en el foco, no interfiramos tampoco en la acción de la justicia, ni hagamos que la justicia la metamos en un proceso electoral, es un proceso que tiene que ir en paralelo, pero cuando menos existe una cierta preocupación por determinados comportamientos que, creo que en las democracias que se precien y que sean exigentes deberían regirse por un código que no los tenemos actualmente. ¿Se mete a la justicia en un proceso electoral o es el juez el que decide meterse en este proceso electoral? Es un debate Es un debate que es, pues, por el que seguimos, porque sé que estáis los dos con las manos levantadas, pero antes hago una pero pausa. Lo ha ratificado el presidente del gobierno, que están en campaña. En un minuto seguimos por aquí el debate. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Con Elena Pisonero, con Cristina Monge y con Víctor Lapuente en el análisis de esta mañana, muy marcada por esa decisión del juez Peinado y también por la reacción posterior en carta, que es de lo que estábamos hablando aquí en la mesa del abierto del presidente del gobierno. Y por incorporar todos los elementos sobre la mesa, voy a saludar también a Mariela Rubio. Mariela, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Con la reacción del Partido Popular, que dice que la imputación de la mujer del presidente del gobierno es razón suficiente para exigir la dimisión del presidente del gobierno.
Sí, para el PP la citación de Begoña Gómez en esta cuenta transelectoral es un balón de oxígeno para una campaña que se les estaba torciendo. Admiten en Génova que las cosas no iban bien. Ahora quien se le ha reventado la campaña es a Pedro Sánchez, dicen en la dirección, donde ayer los dirigentes del partido salían en tromba a pedir que el presidente asuma responsabilidades políticas. Así lo hacían Feijóo, Semper, Tellado y Gamarra. Que la esposa del presidente del gobierno sea imputada y citada no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente. Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial. Hoy podemos decir que, en terminología de Óscar Puente, Sánchez es el puto amo de la trama Begoña. Porque los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no se van a amedrentar por cartas o cartitas. Esa victoria del Partido Popular será también la respuesta de todos aquellos que estamos hartos de tanta corrupción. En el cuartel general popular están seguros de que Sánchez va a usar el caso como revulsivo para tratar de movilizar a los suyos. Creen que quedó claro con la carta que escribió ayer, pero los populares se dicen convencidos de que el caso de Begoña Gómez va a beneficiar netamente al PP, porque el marco para lo que queda de campaña será la corrupción del gobierno y eso nos ayudará, aseguran, a agitar a los nuestros y a aglutinar el voto conservador. Mariela, gracias. A vosotros. Pues ahora sí que tenemos desplegados todos los elementos, la campaña marcada por esto con un evidente uso electoral de los partidos, con un juez que hace saber esta imputación a pocos días de la campaña y con Pedro Sánchez diciendo que a partir de ahora veremos una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista. Reacción del presidente por carta en respuesta a la decisión del juez Peinado. Víctor. Pues bueno, Mariela ha dicho que es un balón de oxígeno para el Partido Popular. Yo no sé si es de oxígeno o de dióxido de carbono, claro, porque desde que estalló el caso Begoña, desde que el juez Peinado admitió a trámite la denuncia de manos limpias, la ventaja del PP con el PSOE se ha cortado, ¿no? Básicamente de 5 a 3 puntos. Muy bien no parece que les vaya, pero bueno, es verdad que en comparación con otras meteduras de pata que van haciendo, pues quizás esto compensa, ¿no? Pero bueno, yo creo que había dos opciones de respuesta por parte del presidente Sánchez, de menor a mayor preferencia personal mía. Primero, podría haber optado por el silencio y que hablen los tribunales, que me parecería sensato y respetando y siendo escrupuloso con Estado de Derecho. Y la segunda, que creo que es la mejor, sería dar explicaciones con datos por parte del presidente o de Begoña Gómez, y aquí pues se puede hacer un cronograma de qué ha pasado y por qué de cada paso, de cada decisión o de cada reunión o de cada firma que ha hecho, ¿no? Y aquí no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Lo que ha hecho Sánchez es atacar con la carta, pasar al contraataque. Yo creo que el contraataque es la peor defensa en este caso. En la carta no habla de los contratos, de las adjudicaciones, habla del ruido y la furia en las tertulias radiofónicas, como si nosotros fuéramos los responsables de la situación, y creo que en función de lo que sabemos, claramente no hay nada. La relación con Globalia, un marido presidente rescata a la empresa y esta se beneficia profesionalmente a la esposa, no existe nada admitido por la propia Audiencia de Madrid, es una simple conjetura. Y en relación a las adjudicaciones a la empresa de Barrabés, los indicios son tremendamente endebles. No existe relación personal entre Begoña Gómez y los adjudicatarios, los funcionarios, y no existe ningún tipo de presión moral eficiente por parte de Begoña Gómez. No existe nada. Por tanto, lo mejor sería explicarse, porque no hay responsabilidad penal. Tampoco parece que haya, porque mucha gente desde la derecha dice, bueno, pues como no hay responsabilidad penal, sí que hay un problema ético por la firma de las cartas. Bueno, puede que no, puede que simplemente haya una falta de prudencia, sin mala intención y sin aprovechamiento ingenuo, tan solo una cuestión de prudencia y no de ética o de mala fe por parte de la esposa del presidente. Pero a mí me preocupan no tanto las consecuencias políticas, porque creo que ni a unos ni a otros les va a ir mal con esto, la verdad. A unos ya les van bien las cartas a la ciudadanía y a los otros las creaciones de comisiones de investigación en todas las cámaras legislativas del país, empezando por la Asamblea de Madrid. Sino para mí las consecuencias negativas van a ser para las miles de personas cuyo trabajo consiste en España en honestamente convocar concursos públicos desde las administraciones y las miles de personas que compiten por ellos desde las empresas y las organizaciones del tercer sector. Tanto entre los técnicos de la administración como entre los empleados de las empresas contratistas con la administración, todo el mundo tiembla con estos casos de corrupción o presuntos casos de corrupción, que no son corrupción, pero efectivamente con estos escándalos, porque saben que tras un escándalo va a venir reformas que van a perjudicar y van a
aumentar todavía más las trabas burocráticas que hacen casi imposible su trabajo. Por ejemplo, se van a eliminar las partes subjetivas, las valoraciones técnicas de las adjudicaciones, y los concursos se convertirán en subastas al mejor postor, que eso da como consecuencia peor calidad del servicio, peores adjudicaciones por parte de la administración pública, perdemos dinero todos con eso, y trampas gordas, que son las bajas temerarias que vemos en muchos casos. Por tanto, yo creo que todo contratista, y son miles de personas o cientos de miles de personas en España que contratan con la administración pública y que su salario depende de eso, van a pagar el pato de este tipo de escándalos absolutamente superfluos. El efecto de la sospecha. Cristina. Es uno de los efectos colaterales fundamentales, esto que señala también Víctor ahora, ¿no? Y en cierta medida está pasando ya. Estamos viendo ya como muchos procedimientos de contratación pública que tienen que contar, lógicamente, con el concurso de funcionarios, que tienen que firmar expedientes, hacer contrataciones, etcétera. Existe ese temor instalado, un temor que hace que se paralicen contrataciones, que hacen que los procesos administrativos sean mucho más engorrosos, más difíciles, y que además no sirve para intentar generar mayor transparencia o una política más estable en cuanto a los criterios de buena contratación pública. Entonces, esto que dice Víctor me parece fundamental. Pero quiero ir un poquito más atrás, ¿no? Porque estamos en un caso en el que, como venimos comentando todo el rato, ¿no? El informe de la Guardia Civil, la Audiencia de Madrid, no se ve indicio, es decir, parece bastante evidente que no hay nada, ¿no? Pero es que da igual que no haya nada. Y para mí eso es uno de los elementos claves de la cuestión. Da igual que no haya nada, porque aquí lo que se está buscando sobre todo es levantar la sospecha. Sabemos que una campaña electoral consiste en movilizar a los tuyos e intentar que los otros se desmovilicen. Más en una campaña europea, es que sabemos que no se caracteriza precisamente por tener mucha participación. En la medida en que tú vayas generando dudas y sospechas sobre el otro, y aquí el otro es Pedro Sánchez por persona interpuesta, ¿no? por la persona de su mujer en este caso, en esa medida piensas que estás desmovilizando. ¿Qué está intentando hacer por otro lado el PSOE cuando genera esa carta? Pues básicamente lo contrario, aprovechar, hacer una llave de judo, ¿no? Y aprovechar esa fuerza, ese movimiento para volverlo a su favor, generando una reacción de los suyos. Pero aquí lo que estamos viendo es una escenificación de una bronca, ahí sí que hay una máquina del fango clarísima, más allá de que los hechos sean ciertos o no. Has puesto, Sastre, una serie de declaraciones de líderes del Partido Popular de ayer, ¿no? Yo me quedé horrorizada cuando a primera hora de la tarde empecé a visitar Twitter y empecé a ver lo que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, estaba diciendo en sus tweets, ¿no? Tono absolutamente amenazante, o sea, cosas como: no diréis que no avise de Begoña y ahora queda el hermano. Ojo que el muro está acorralado aunque tengan al Constitucional y a la Fiscalía General. O sea, esto es minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, Fiscalía, Tribunal Constitucional. ¿De qué tipo de dinámica estamos hablando? Entonces, de fondo, lo que hay es que no le importa que la cosa sea cierta o no sea cierta, que hay indicios de que es absolutamente irrelevante desde el punto de vista judicial, sino la duda que se genera. Lo seguimos discutiendo en cuanto salude a Íñigo. Hola, Buenos Íñigo. días.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Enseguida se sienta aquí en el estudio de Hoy por Hoy la candidata del PSOE a las europeas, Teresa Rivera, en un día marcado por la decisión del juez Peinado de imputar a la mujer de Pedro Sánchez y la respuesta que dio el presidente en forma de carta que liga esa decisión a un intento de la ultraderecha de interferir en las elecciones del domingo. Sergio Soto. Es el gran asunto del día, en el que a otros elementos poco habituales que contamos esta mañana, como que el magistrado ignore el informe de la UCO o la citación para dentro de un mes, a todo esto se une el hecho de que ocurre en campaña electoral. En este contexto, Sumar, el socio del PSOE en el gobierno, acaba de registrar una proposición de ley para regular las actividades de las empresas españolas en territorios ocupados, es decir, de compañías de nuestro país que operen en Gaza o en el Sáhara. Buscan así presionar al PSOE para ir más allá del reconocimiento del Estado palestino. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Y lo que proponen en concreto es tipificar como delito de contrabando las importaciones o exportaciones de productos elaborados en territorios ocupados. Ceci, diputada de Más Madrid. El reconocimiento ya dijimos que no es suficiente. Debemos evitar cualquier inversión en Palestina, cualquier inversión de la que se lucre Israel o se lucre Marruecos. Piden también restricciones para que estas empresas no puedan participar en concursos públicos, recibir subvenciones o suscribir acuerdos de colaboración o convenios con las administraciones públicas españolas. Y aseguran que la ley podría afectar, por ejemplo, a empresas que operan en Palestina como CAF o Siemens Gamesa en el Sáhara Occidental. En la agenda del día hoy, además, la reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades para analizar los planes que tienen los gobiernos autonómicos para gestionar la atención primaria durante el verano, con las vacaciones de médicos y enfermeras. Mariola Laurido. Sanidad dice que los planes del personal son competencia autonómica y que las que se han preparado tendrán menos problemas. El verano es un momento en el que siempre nuestro sistema sanitario se duele, ¿no? de la falta de recursos y de la falta de planificación, pero hay comunidades que han hecho su trabajo y que no van a tener un verano diferente al que han tenido antes. La reunión la exigieron el primer día de campaña electoral todos los consejeros de Feijóo y hoy llegarán dispuestos a pedirle responsabilidades a Mónica García por el déficit de sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud. Todavía en España, en Madrid, la policía busca a los otros dos presuntos autores del asesinato del hermano de la exvicealcaldesa madrileña Begoña Villacís. Ayer detuvo a una mujer vinculada a un clan familiar que trafica con drogas. Y fuera de nuestro país, pendientes de Gaza, donde los ataques de Israel esta noche a 2 campos de refugiados dejan al menos una decena de muertos. Mientras, Estados Unidos ya ha obtenido el apoyo de la ONU para su plan de paz y pide ahora una respuesta a Hamás. De los deportes, Samp, el día va de selecciones de fútbol, la femenina clasificada ya para la próxima Eurocopa y la masculina juega esta noche. Los de Luis de la Fuente disputan el primero de los 2 amistosos previos a la Eurocopa, aún sin Laporte, y los jugadores del Real Madrid, José Lu Carvajal y Nacho, que se sumarán antes del segundo amistoso, que les enfrentará a Irlanda el próximo sábado desde las 9:30 de la noche en Badajoz. España-Andorra podrán seguirlo en Carrusel Deportivo junto al quinto partido de las semifinales de la ACB entre Unicaja y UCAM Murcia, que arranca a las 8:30. Y de anoche, España 3, Dinamarca 2, cuarta victoria en 4 partidos de las de Montse Tomé, victoria que les clasifica para la Eurocopa femenina de 2025. Serán intrascendentes ya las 2 últimas jornadas, el 12 de julio en la República Checa y el 16 contra Bélgica en A Coruña.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. A las 9:07 de la mañana, a las 8:07 en Canarias, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, candidata del PSOE a las elecciones europeas del domingo. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo lleva la campaña? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, con muchas ganas. Vamos a hablar de la campaña, también de Europa, pero entenderá que lo primero por lo que le pregunte sea esa carta que remitió ayer el presidente del Gobierno a la ciudadanía en respuesta o como reacción a la decisión que conocimos horas antes del juez Peinado, en la que, entre otras cosas, dice: asistiremos a una cuidada coreografía diseñada por la coalición de ultraderecha para condicionar las elecciones. El presidente habla de máquina del fango. ¿Usted cree que este juez en concreto actúa al dictado de esta supuesta coalición? Porque la reacción del presidente es a una decisión judicial. Yo creo que hay dos cosas muy sorprendentes que se saltan las pautas habituales. La costumbre no escrita, primero, de no tomar ninguna decisión en ningún juzgado ni tribunal que pueda interferir en una campaña electoral, y la segunda es la recomendación del Supremo de no hacer prosperar causas en función de noticias de prensa no contrastadas. Y aquí el informe de la Guardia Civil, de la UCO y la información a la que hemos tenido acceso por los medios de comunicación pone de manifiesto que, como poco, es raro que se anuncie esto a 4 días de las elecciones sin haber tomado todavía palabra y testimonio a los testigos. En fin, que es sorprendente, sí. Pero ve un interés político del juez o un interés electoral. Yo lo que sí creo es que, desgraciadamente, la campaña electoral del Partido Popular, la campaña electoral de Vox es un poco distinto, porque no tiene ningún pudor en decir muchas barbaridades que nos llevan más al odio que a la construcción en común. Pero la campaña del Partido Popular no ha sido una campaña basada en propuestas ni en programas, sino en cómo desacreditar al presidente del Gobierno, cómo normalizar esa irritación en las calles y cómo cuestionar todos y cada uno de los pasos que se adoptan por parte del Gobierno, hasta el punto de que el director de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacía bromas augurando lo que iba a ocurrir al día siguiente, la noche del lunes, y ayer por la tarde se jactaba todo ufano de lo que había ocurrido. O sea que, en fin, que es como digo, bastante lamentable, bastante desagradable, y a mi juicio se volverá en contra de quienes piensan que esto es el centro de la atención de los ciudadanos en un momento en el que lo que tenemos que debatir es cómo resolvemos los problemas y no cómo enturbiamos o generamos dudas en las instituciones. Creo que no nos lo merecemos, muy honestamente, pero no como Partido Socialista. Creo que la sociedad española no se merece esta campaña constante de cuestionamiento, de irritación, de polarización y de ruido para esconder la realidad, y es que ha habido un resultado electoral distinto al que pensaban. ¿Pero esa campaña usted la atribuye al Partido Popular y a Vox, o la atribuye también a una parte de la justicia en este país? Déjeme incidir en eso, porque la reacción por carta del presidente del Gobierno se produce después de una decisión judicial. Por eso le pregunto, ¿esa campaña, esa máquina del fango de la que habla el presidente del Gobierno, de la que habla el Gobierno, la atribuyen ustedes a la oposición, o creen que hay una parte de la justicia de este país que participa de esa campaña y por eso Sánchez habla de coreografía de una coalición de la ultraderecha? Bueno, yo creo que las instituciones merecen respeto y todos los que formamos parte de las instituciones debemos cuidarlas, y evidentemente las instituciones incluyen al Poder Judicial. Un Poder Judicial que todavía tiene pendiente una renovación desde hace más de 5 años, es decir, ha pasado un mandato completo. ¿Qué mensaje se manda cuando no se cuida esa renovación en la composición del Consejo General del Poder Judicial, cuando nos encontramos estas decisiones que, como digo, contrastan con lo que viene siendo práctica habitual hasta la fecha? Yo creo que hay que ser un poco cuidadosos y respetuosos todos, y obviamente está por ver, hay que ser prudentes en el pronunciamiento de la valoración, sobre qué es lo que hacen los jueces, los tribunales, pero es un poco llamativo. ¿Usted confía en la justicia en España? Yo confío en la justicia en España, y obviamente hay cosas que me parecen más convincentes y cosas que me parecen menos. Hay cosas que hasta me parecen contradictorias. Una vez dicen una cosa y otra la contraria. Pero eso forma parte de la normalidad. Creo que por eso es muy importante la motivación, la argumentación, la explicación, que nos permita entender por qué se interpreta el derecho en un sentido o en otro. Y en este caso, las noticias que tenemos hasta la fecha
todavía dejan muchas lagunas sobre cómo se ha interpretado qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que está ocurriendo para que se tome una decisión así. Y estas dudas o inquietud o estas decisiones llamativas de las que usted habla respecto al juez Peinado, ¿le llevan a pensar que ese juez, a su juicio o a juicio del gobierno del Partido Socialista, podría estar prevaricando por esta decisión en vista de la reacción que hemos leído estas últimas horas? Hombre, me va a permitir que sea extraordinariamente prudente al respecto. Lo que sí creo es que está siendo todo muy burdo, honestamente. Anoche en Hora 25 le dijo la candidata de Sumar, Estrella Galán Aimar, que en España no hay separación de poderes. ¿Usted comparte ese criterio? No, creo que en España hay separación de poderes. Y creo que cada cual en el ejercicio de su responsabilidad, como acabo de decir, tiene que ser escrupuloso, cuidadoso, tiene que guiarse por la Constitución, por las normas. Todo es discutible. Creo que es bueno, que es sano, que se pueda discutir con argumentos y cada cual debe atenerse a lo que es el contexto, el marco normativo que indica cómo debemos funcionar, y por eso ese tipo de malas prácticas en el Congreso, ese tipo de intervenciones sorprendentes, difíciles de explicar, esa carencia del funcionamiento normal de la justicia, el órgano de gobierno de los jueces, con un retraso tan exagerado en la renovación de su órgano de gobierno, no son de lo más, ¿cómo decirlo?, tranquilizador. Creo que no es bueno, honestamente. Me acaba de decir que confía en la justicia, que cree que sí hay separación de poderes en nuestra democracia. ¿A una decisión judicial se la responde con votos en las urnas? Yo creo que a un estado de ánimo y a una interpretación sobre cómo funcionan las cosas se les responde con votos, siempre se responde con votos. Creo que en democracia hay que responder con votos en las urnas y creo que en democracia hay que explicar con argumentos por qué se propone una cosa u otra. Y me parece que lo que estamos viendo y el ataque, el mensaje más importante que está saliendo de una muy buena parte de la ciudadanía, de esa ciudadanía progresista que se rebela contra esta falta de aceptación del resultado legítimo de las elecciones generales del pasado mes de julio y la conformación de un gobierno respaldado mayoritariamente por el Congreso de los Diputados, se responde en las urnas, claro. Si usted cuando llegue a Europa le preguntan si hay lawfare en España, ¿usted qué contestará en Europa? Yo diré que todo siempre es mejorable y que ciertamente hay cosas que hay que seguir mejorando en este país. Es usted la candidata del Partido Socialista y, sin embargo, da la sensación a veces que quien se presenta es Pedro Sánchez, o que así se hará la lectura. ¿Estas elecciones son de alguna manera también un plebiscito sobre el presidente del gobierno? Mi impresión es que son un plebiscito sobre Núñez Feijóo. O sea que si las elecciones no las gana el PP, habrá cambios en el PP, dice. Como ocurrió antes del verano, en el momento en el que se presumía que iba a haber una victoria arrolladora del Partido Popular, y yo creo que se quedaron muy compungidos por la falta de una mayoría absoluta entre la derecha y la ultraderecha, y yo creo que este es uno de los grandes problemas, el no haber entendido que la alianza con la ultraderecha es algo que el resto de la sociedad democrática española no acaba de entender, de encajar, de preferir claramente. Ahora está cometiendo el mismo error. Pensaban que estaban a 10 puntos de diferencia, que iban a arrollar. De nuevo han coqueteado con la ultraderecha y está por ver qué es lo que ocurre. Pero yo creo que hay una muy buena parte de la sociedad española que sigue pensando que esa no es la Europa que quiere. No solamente no es la España que no ha querido, que fue lo que se resolvió antes del verano, es que la pregunta ahora es qué Europa queremos. Y esa posibilidad de que sumen una ultraderecha ascendente con una derecha que coquetea con la ultraderecha es malo para el conjunto de la sociedad europea, para el proyecto europeo, para el alma europea de construcción de puentes, de convivencia, de ensanchamiento de derechos y libertades. No se reconoce al Partido Popular como ese partido demócrata cristiano convencido de que hay que tender puentes y construir Europa, sino que encontramos una normalización de una ultraderecha aparentemente buena, según su criterio, que lo que hace es recortar derechos, recortar prestaciones, recortar presupuestos, recortar Europa, levantar fronteras, levantar muros. Y yo creo que eso es lo que se está cuestionando, no la presidencia del Gobierno de España,
sino el modelo de Europa que queremos. No, que al hilo de su argumento iba a decirle que si es un plebiscito sobre Alberto Núñez Feijóo, como gane la noche electoral del domingo, entonces gana el plebiscito Núñez Feijóo y lo pierde el Partido Socialista. Bueno, yo creo que la aspiración era 10 puntos de diferencia, ¿no? Siempre estamos hablando de expectativas y me parece que 10 puntos de diferencia no va a tener. Yo estoy convencida de que va a ganar el Partido Socialista, pero lo que está más claro que el agua a estas alturas de la campaña electoral es que esos 10 puntos con los que soñaban están muy lejos de poder convertirse en realidad. Afortunadamente, yo confío en que haya una movilización masiva de ciudadanos de izquierdas, progresistas, que entiendan que el privilegio, que el derecho de votar es algo que se debe ejercer para poder garantizar aquello que apreciamos más, que es democracia y construcción de futuro, y no quedarnos anclados pensando que total las cosas saldrán por sí solas. No salen por sí solas. Se necesita un compromiso, un mimo, un cuidado, una defensa del modelo que tenemos, que sigue siendo un modelo que es una rareza en el mundo, ¿no? El sueño europeo es el sueño de una gran parte del mundo, un sueño de estado del bienestar, de protección de derechos, de libertades, de respeto a las instituciones que están siendo amenazadas abiertamente por una muy buena parte de esa familia ultraderecha y derecha que pretende precisamente hacer implosionar Europa desde dentro. Entonces, si usted la noche del domingo, digamos que el PSOE queda segundo a una diferencia de 5 puntos del PP, por debajo del PP, ¿eso será un buen resultado? Bueno, yo estoy convencida de que vamos a ganar. Pero eso se decide no en las encuestas, sino en las urnas. Así que confío en que se movilice masivamente la gente que es demócrata, progresista, que quiere seguir apostando por nuestro estado del bienestar y nuestra convivencia. Y sobre eso veremos y analizaremos el domingo más noticias. Por la ultraderecha, y casi le sale una cuña radiofónica, por la ultraderecha y por las políticas climáticas le pregunto en un par de minutos. Por hoy, con José Luis Sastre. 9:20, 8:20 en Canarias, en conversación con Teresa Rivera, la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas y también vicepresidenta tercera del Gobierno. Bueno, vicepresidenta tercera del Gobierno, ¿hasta cuándo, por cierto? Bueno, pues la idea es que la siguiente etapa sea una etapa de defensa cerrada de los intereses españoles y de los españoles, de la democracia, del progreso, de mirar al futuro, de reforma y renovación, actualización de nuestro sistema productivo y garantía de una más y mejor justicia social desde la Comisión Europea, pero vamos a ver, todavía pero eso la fecha es todavía anticipar. No. Exactamente. Yo creo que sería muy bueno que esto se cerrara cuanto antes. Ahora, en función de cuál sea el resultado electoral, será más fácil o menos fácil poder
contar con ese consenso entre las distintas familias políticas europeas para que se presente los nombres de quienes pueden desempeñar el liderazgo en las distintas instituciones, empezando por quién va a ser presidente o presidenta de la Comisión, y eso tiene que ser respaldado por el Parlamento Europeo. Ojalá los resultados sean contundentes, claros, europeístas, no antieuropeístas o antidemocracia, sino europeístas, y esa persona pueda pasar por el examen del Parlamento Europeo antes del verano, en el mes de julio, porque yo creo que está el mundo suficientemente complicado como para que cuanto antes haya certidumbre sobre quiénes están al frente de las instituciones y su compromiso con Europa, podamos considerar que es mejor. Me interesa mucho que expliquemos bien eso, señora Rivera, porque es un proceso muy complejo, pero que creo que tiene muchísimo interés. A partir de ahora, una vez se vote, son los gobiernos los que designan a sus candidatos para ocupar un puesto en el Colegio de Comisarios, es decir, a ser los ministros europeos, digamos. Y ya ha dicho el gobierno que usted es su candidata para ser comisaria europea. Ocurre que esta es una decisión que se toma después de una negociación entre países y que luego valida en su caso, y si lo considera, el Parlamento Europeo, que es lo que votamos los ciudadanos. Es muy interesante ese proceso porque es muy complejo, implica mucha llamada de teléfono, mucho despacho, mucha negociación de los gobiernos, pero usted se puede convertir en comisaria de una comisión que, fruto de la negociación entre los gobiernos, tenga también comisarios, y eso es lo que le quiero preguntar, de la extrema derecha, que es lo que está diciendo, en este caso, partidos que son socios, pero a la vez son oposición, como Sumar y Podemos. ¿Puede darse esa circunstancia de que usted acabe convirtiéndose, si es validado por el Parlamento y si da ese fruto la negociación, en comisaria de una comisión que tenga otros representantes de partidos de la familia de la extrema derecha? He oído esos comentarios y la verdad, es decir, me han sorprendido. Creo que a lo mejor ponen de manifiesto que no hay un entendimiento claro por parte de estas candidatas sobre cómo funcionan las instituciones europeas. Aquí en el Parlamento español también tenemos diputados de la extrema derecha y al revés. Nos pertrechamos para defender el Estado democrático, las libertades, los derechos. Los partidos más a la izquierda no renuncian a sus escaños porque haya diputados de extrema derecha. Lo mismo ocurre en el Parlamento Europeo. Lo mismo ocurre hoy en el Consejo. Cuando los gobiernos nos reunimos, yo tengo colegas en el Consejo de Energía, en el Consejo de Medio Ambiente, que proceden de gobiernos donde la derecha y la ultraderecha gobiernan, y al revés. Yo me considero una persona no solamente extraordinariamente comprometida, sino peleona en la defensa de los principios, de los derechos, del interés de los españoles, que coincide en muchos casos con el interés de los europeos, o en cómo construir consensos para que puedan llegar a coincidir. Y creo que es lo que toca, honestamente. ¿Qué va a hacer España? ¿Renunciar a participar en los consejos de la Unión Europea? ¿Renunciar a tener un representante en el Colegio de Comisarios? ¿Renunciar a todos los escaños que no sean de derecha o ultraderecha en el Parlamento Europeo? Al contrario, hay que defender, poner pie en pared, explicar, convencer, sea cual sea la configuración de ese Colegio de Comisarios. Sí pienso que hay algo que también es muy importante. A mí, esta idea que tuvo el presidente Pedro Sánchez, que ya lo hizo con Josep Borrell en las elecciones anteriores, es decir, yo quiero que la idea que proyecte sobre cómo construir Europa esté representada por la persona que considero que va a defender Europa en el Colegio de Comisarios. En la ocasión anterior con Josep Borrell, en esta ocasión conmigo, como cabezas de lista, que es el modo en el que los votantes pueden expresar sus preferencias. Esto no es muy habitual. Lo normal es que no sepamos quiénes van a ser los candidatos de los gobiernos a formar parte de la comisión. Y creo que lo que se quiere mostrar es precisamente eso, la convicción, el compromiso de dar la batalla por los valores democráticos, por la convivencia, por más derechos, más libertades, por la construcción de una agenda económica y de reducción de desigualdades sobre la base de la combinación correcta de la agenda verde con la agenda social. En el fondo, los problemas no desaparecen porque no nos gusten. No podemos tolerar un negacionismo que dice no existe el problema o niego las soluciones. Al contrario, habrá que dar las batallas con honestidad y transparencia. ¿Pero qué ocurre? Imagínese que usted se acaba convirtiendo en comisaria de energía y tiene otra comisaria u otro comisario que es de una familia política de la extrema derecha, negacionista. ¿Cómo se puede implantar una política que vaya en el sentido en el que usted propugna si tiene el mismo Colegio de Comisarios compañera en el gobierno europeo, digamos, a una persona que piensa exactamente lo contrario? Bueno, esto ya lo he tenido en el Consejo de Energía y en el Consejo de Medio Ambiente.
Y la verdad, creo que hay muy pocas batallas que yo haya perdido. Al contrario, me parece que con todas las herramientas que nos da la democracia, debemos seguir luchando por más democracia y debemos seguir explicando por qué ese negacionismo o esa voluntad de excluir o esa xenofobia no es la solución a los problemas. Negar los problemas jamás ha sido una buena receta para resolverlos. Por tanto, al revés, yo creo que lo que se pretende mostrar es que tengo el inmenso privilegio, el inmenso honor de defender una candidatura comprometida y peleona con aquello que sabemos que va a ser importante. Cómo afrontar los grandes desafíos en el mundo. Estamos llenos de problemas en el mundo en este momento, de violencia y conflictos como nunca desde hace mucho tiempo, cuestionándose el orden internacional basado en reglas, los derechos humanos, pero también la manera en la que pueden ganar espacio las democracias, las libertades. Yo creo que hay una tentación de desestabilizar esas democracias a través de la desinformación en redes, esos modelos autocráticos que se dicen ser mucho más eficaces en la resolución de los problemas, pero que generan muchos más problemas de convivencia con el tiempo. Así que yo diría que al contrario, que es una buena cosa el poder contar con personas, ojalá tenga otros muchos compañeros en el Colegio de Comisarios tan convencidos, tan comprometidos, tan europeístas como yo misma me siento. Hemos vuelto a ver estos días protestas de agricultores. Europa ha corrido mucho en esa implantación de la Agenda Verde, como dicen algunos de los trabajadores o colectivos que representan a trabajadores del campo. Yo creo que, desgraciadamente, los datos observados, no las proyecciones, los datos observados sobre cómo está evolucionando el sistema climático o la pérdida de la biodiversidad o la desertificación o el incremento de la contaminación, y hoy es muy buen día para recordarlo porque es el Día Mundial del Medio Ambiente y el lema es nuestras tierras, nuestro futuro, vamos demasiado despacio. Otra cosa distinta es, y aquí sí que siento total complicidad y total apoyo por aquellos agricultores, sobre todo los titulares de pequeñas explotaciones agrarias, que para poder garantizar que las cosas funcionan hoy y pueden funcionar para sus hijos, puede seguir habiendo una actividad agraria y una seguridad alimentaria en nuestro territorio, necesitamos no solamente pensar en cuáles son las reglas, las mejores prácticas que nos puedan decir los agrónomos, sino también acompañar a las personas. Esto de cambiar prácticas agrarias, cambiar la manera en la que cuidamos la tierra, sustituir esa defensa de productividad por encima de todo por un equilibrio en el que se retribuya también ese papel de equilibrio, rellenar burocracias y papeles o pensar la manera en la que se externalizan ese mismo tipo de reglas a los países que tienen interés en participar en el mercado europeo, merece no solamente toda la confianza, sino merece todo el diálogo. Y a mí me consta que mi compañero, el ministro Luis Planas, mantiene un diálogo muy fluido con los agricultores. También deben hacerlo las comunidades autónomas que están en condiciones de ejercer sus responsabilidades en materia de agricultura acompañando a las personas. También lo debe hacer Bruselas. Reforzar ese diálogo me parece capital. Negar los problemas ambientales o decir que retrasamos la solución creo que es muy pernicioso. El problema de los agricultores españoles es la sequía. Por tanto, ¿cómo vamos a dejar de invertir en una agenda verde que proporcione seguridad hídrica a los agricultores? Sería horrible. Yo creo que, además de eso, habrá que pensar qué ocurre con el relevo generacional o con las condiciones de vida del campo, ¿no? Del análisis del escenario político al que nos abocan los sondeos y que predicen ese auge en la extrema derecha, ¿usted qué explicación le da a ese auge de la extrema derecha? ¿Qué han hecho mal las socialdemocracias o la democracia cristiana en Europa para que vayamos a un escenario en el que, bueno, y ocurre también, los sondeos dicen que Vox de sacar 4 diputados puede sacar 8 o 7 este próximo domingo? ¿Qué ha fallado desde el punto de vista de las políticas que se han implementado hasta ahora? Yo creo que hay varias cosas. Primero, la solución a la crisis anterior, esos hombres de negro con tijeras y con una especie de moralina hacia el sur de Europa, ha sido una máquina de fabricar populismo. La gente sintió que las instituciones le fallaban, que el Estado le fallaba, que estaba abandonado por todo. Yo creo que eso es malo. Hay un voto que no necesariamente se vincula a postulados más conservadores, pero sí a la indignación de pensar que el sistema se olvida de ellos. Esa es una primera reflexión. La segunda es que yo creo que están cambiando demasiadas cosas
demasiado rápido y eso no es algo que se pueda evitar. Antes hablaba del cambio climático, es obvio, está cambiando rapidísimo y esto no va a esperar porque haya elecciones o porque nos vaya mal o porque al Partido Popular no le convenga en este momento el cambio climático. Pues claro, no nos conviene a ninguno, pero hay que afrontarlo de frente, hay que pensar cómo tomamos las decisiones para que de alguna manera en la transformación de nuestro modelo productivo tengamos en cuenta primero a las personas, cómo les puede afectar en su empleo, en el consumo, en la garantía de servicios básicos, pero además generando oportunidades de nuevo empleo, de nueva industria. Yo creo que esto es importantísimo. Si no hay una combinación correcta entre las preocupaciones sociales, la justicia social y los programas de cambio, la gente se siente abandonada. Y creo que ahí hay mucho camino que hacer. Y me parece que esa receta de más recortes, menos presupuesto, más cada cual que se las apañe, es malo. Por eso es una de las cosas, a mi juicio, más perniciosas. Yo creo que cuando oímos esos mensajes populistas de quienes dicen defender a los agricultores o a las personas sin recursos, pero simultáneamente en sus programas lo que dicen es menos Estado, menos servicios, más recortes, menos libertad, están en realidad yendo directamente en contra de su posibilidad de futuro y de mejora. Creo que se necesita mucha pedagogía, pero sobre todo mucha humildad en ese modo de escucha y en esa integración de las preocupaciones sociales. Dos últimas preguntas. ¿Usted observa diferencias entre Meloni y Vox? La verdad que no. Creo que Meloni quizá tiene, porque está ejerciendo una responsabilidad institucional, un tanto más de sentido institucional que la que está demostrando Vox allí donde está presente en las instituciones. Yo oigo cosas de Vox y veo cosas de Vox en las instituciones terribles. Ahora bien, cuando uno repasa qué es lo que ha hecho Meloni, más allá de que va a Bruselas y aparentemente pues es una señora correcta, se da cuenta de que anima a las coacciones en las clínicas abortistas, eliminando las limitaciones y las prohibiciones de ese tipo de coacciones, elimina las partidas presupuestarias destinadas a acompañar a las asociaciones que apoyan a los emigrantes o a las personas más vulnerables del conjunto de la sociedad. Vemos cómo tiene un discurso extraordinariamente racista, extraordinariamente xenófobo, limita, que creo que es de las cosas más crueles que hemos visto, limita la posibilidad de inscribir en el registro civil a los hijos de parejas homosexuales. Creo que eso es extraordinariamente cruel. Huérfano oficial por manía a las personas LGTBI, es decir, por homofobia. Yo creo que eso es horrible. Y eso para mí no es una ultraderecha buena. Vox aquí ejerce el mismo papel con las mismas proclamas, las mismas soflamas, sin haber sido contrastado en el espacio europeo, que es lo que podría hacer, pero es la única diferencia y espero que no llegue a tener ocasión de poder defender en el ámbito europeo esas proclamas. Señora Rivera, ¿mantiene que lo que comete Israel sobre el pueblo de Gaza es un genocidio? Mantengo que obviamente eso es algo que deben determinar los tribunales, que el Tribunal Penal Internacional, que el Tribunal Internacional de Justicia está avanzando en una dirección que apunta a algo tan doloroso como eso. Mantengo también que desde el punto de vista personal me produce escalofríos, indignación ver cómo se bombardea a la población civil indefensa y hay más de 35.000 muertos, una inmensa mayoría mujeres y menores de edad. Mantengo que eso es el objetivo es un pueblo, que es el pueblo palestino, y por tanto se le parece mucho. Y mantengo también que hay que pensar siempre en cómo construir los puentes para dar una oportunidad a la paz y a la convivencia, y por eso creo que este inicio de recuperación que representa la solución de los dos estados proclamada por Naciones Unidas, o propiciada, perdón, por Naciones Unidas, proclamado con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España, por cierto, con el voto en contra del Partido Popular ayer, cosa que también lamento profundamente, está ganando peso. Eslovenia se ha sumado, Biden está buscando también otras soluciones. Creo honestamente que es de las cosas más vergonzosas que estamos viendo. Vicepresidenta tercera y candidata del PSOE en las elecciones del domingo. Suerte, Teresa Rivera, gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Pues un placer, muchas gracias a vosotros. Las 9:35 de la mañana.
José Luis Sastre. 21 minutos para que den las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Han estado aquí tomando apuntes Elena Pisonero, Cristina Monge e intuyo que Víctor Lapuente también en Suecia, escuchando las declaraciones de la candidata socialista, que nos ha dejado una reflexión interesante sobre el clima, sobre la ultraderecha en Europa, que quiero retomar al final, ahora, y como quiera que le debía a la vez todavía a Elena Pisonero en el asunto que nos centraba el debate y también por donde hemos empezado la conversación, la entrevista, con Teresa Rivera. Elena, a partir de esas consideraciones que ella mantiene sobre que le parece llamativo este movimiento del juez Peinado respecto a la mujer del presidente del gobierno. Es que se me agolpan las ideas. Acumula la plancha. Porque además me he sentado en la silla en la que estaba la vicepresidenta y me siento ya investida de futuro, que es el que deseo, le he dicho, digo, pues empiezo con las no sé si votarte, ti, se lo he dicho, vamos a contar lo que decimos fuera de antena. Es verdad, eso le has dicho, Teresa, no sé si votarte, porque es verdad que ha hecho un discurso, yo voy a plantearlo así, luego te contesto el tema de la carta que era importante, que ha sido una entrevista muy interesante, José Luis. Yo creo que realmente hemos ido a cuestiones que son de fondo muy relevantes, de lo que es nuestro marco natural y deseable, natural geográficamente, pero deseable desde un punto de vista de proyecto de sociedad, para nuestro caso, de España, que no puede ser otro que el de Europa, y en esa reivindicación de los principales valores que inspiran el proyecto europeo, que efectivamente es un éxito a nivel global, pero tenemos que creérnoslo y trabajar por ello. Y por eso creo que, lo he dicho sinceramente, si no fuera porque luego hay contradicciones entre lo que defiende para Europa y lo que hace en España, ¿vale? Es decir, hablar de que tenemos que tender puentes, y hay mucho puente en este gobierno, pero al final se dinamita el centro, pues no se compadece con lo que necesitamos hacer en Europa, ¿no? Pero comparto totalmente ese enfoque de necesidad de transformar y de recuperar el centro, que es donde se avanza al final en los proyectos sociales y no en los extremos y en ese populismo que mencionaba, pero que a veces del que adolecen determinados gobiernos, incluido el nuestro. Entonces, volviendo al tema de la carta, sí. Hay una cuestión muy importante que ha mencionado la vicepresidenta, es alegar o aludir a una regla no escrita por el cual la justicia no puede intervenir en campaña. Bueno, no sé si es una regla no escrita, lo que existe es independencia de poderes y tendrá que hacer su proceso con independencia de lo que hemos comentado, pero sí que hay una ley, que es la electoral, que impide utilizar las instituciones para hacer campaña y no hace falta que cuente más. Pero sí que me parece relevante el enfoque que ha hecho sobre el plebiscito, ¿no? Yo creo que los plebiscitos son malos en democracia. Bueno, habrá referéndums o podemos hacer votaciones, pero no plebiscitos y menos personales, ¿no? Es verdad que Núñez Feijóo lo ha planteado bastante así, son estrategias electorales, pero yo creo que el presidente con su política epistolar y utilizando lo que hemos dicho de la disrupción digital, actúa más como un influencer, buscando followers, seguidores, que apelando al victimismo y a las emociones moviliza bajas pasiones para conseguir más seguidores con independencia de para qué. Y creo que eso, ese conmigo contra mí, ese plebiscito que están planteando ambos no es bueno para el conjunto de la sociedad española. Víctor. A mí me ha gustado mucho la candidata a las elecciones, y las reflexiones de la ministra pues quizás me han gustado menos, ¿no? En línea con lo que comenta Elena. Yo creo que hay una regla no escrita, pero también es cuestionable, como decía Elena, sobre si los jueces deben abstenerse de tomar decisiones. Yo no sé si se aplica también a jueces de instrucción o simplemente a instancias superiores, que yo creo que es para lo que la regla esta no escrita estaba no escrita en algún sitio, ¿no? Yo creo que Teresa Rivera ha dicho pues que la democracia es explicar con argumentos, y entonces yo creo que esto es lo que nos falta, que se explique con argumentos qué es lo que ha pasado, ¿no? Dicho esto, yo creo que ha hecho muy buenas propuestas en cuestiones de fondo que nos interesan a todos y que nos importan a todos, porque el domingo nos jugamos todo lo que les preocupa en estos momentos a los oyentes que nos están escuchando: la inflación, la competitividad, el cambio climático, la crisis demográfica, amenazas a la seguridad ciudadana, terrorismo, crimen organizado, pero también la seguridad alimentaria, como ha dicho, ¿no? Y yo creo que ha sido
sido, pues yo creo que valiente defendiendo esta proyección que tienen los socialdemócratas, y al mismo tiempo yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen una campaña complicada porque se tiran los trastos en la cabeza en España, pero colaboran en Europa, y hay un núcleo duro de centro formado por los liberales, por el Partido Popular Europeo de von der Leyen y por los socialdemócratas, que tienen diferencias prácticamente de matiz en casi todo. Por ejemplo, con China, ¿nos vamos a alinear un poquito más con Estados Unidos o tenemos una posición independiente? Ni tan siquiera en la mutualización de la deuda o en otros riesgos colectivos como las vacunas está claro que todos los de derecha quieran menos Europa y todos los de izquierda quieran más Europa. Más bien casi el contrario, porque von der Leyen, siendo de derechas, quería que las vacunas contra la COVID fueran distribuidas por la Comisión Europea. Es decir, yo creo que hay matices, hay diferencias, y yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y a mí lo que me preocupa fundamentalmente de estas elecciones, obviamente, es la subida de la extrema derecha, que puede ser primera fuerza en muchos países, Países Bajos, Italia, Francia, y que sobre todo va a ser primera fuerza entre los jóvenes. 1 de cada 5 en Alemania seguramente van a optar por la alternativa por Alemania, 1 de cada 4 en Rumanía, 1 de cada 3 en Francia. Es decir, en rincones muy dispares del continente, ¿no? Yo creo que la candidata socialista ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Y esta especie de que los jóvenes creen que las cosas van muy rápido, y creo que la extrema derecha desgraciadamente ha captado bien el ánimo de la juventud. Desde los años 70 o 80 los jóvenes en Europa en general tenían lo que podemos llamar valores posmateriales o valores posmaterialistas más que sus padres, es decir, no se preocupaban tanto del trabajo como del planeta, etcétera, ¿no? Y de las libertades democráticas, y no tanto de las cosas, digamos, del comer. Pero ahora los jóvenes se ve un cambio fundamental, sobre todo en Alemania, que es donde está más estudiado, pero también en los países nórdicos y seguramente en España. Los jóvenes se preocupan más por lo que los expertos llaman los valores materiales, ¿no? O las cosas del comer, o en inglés bread and butter, y la economía, la inflación, el paro, y este tipo de cuestiones que hacen que la generación joven sea más pesimista, hace que también sean atraídos por los partidos de extrema derecha, que, repito, están creciendo en todos los países, y por tanto no se deben solo a cuestiones puntuales de cada lugar, ¿no? La amnistía en España o la inmigración en Dinamarca. Monge. Yo creo que la semana que viene, además de intentar analizar bien los resultados electorales, sean los que sean, que de momento estamos hablando sobre encuestas, vamos a esperar que se abran las urnas, tendremos también que esforzarnos en entender fenómenos como los que Víctor describe ahora, ¿no? Si se confirman esas cifras que estaban dando, o con los matices que sean, ver el porqué. O sea, a mí yo creo que estamos ya en un momento en el que empieza a ser urgente, muy urgente, el entender el porqué. Y podemos tener intuiciones, y empieza a haber ya estudios de evidencia empírica bastante rigurosa que nos da pistas de por qué esos jóvenes en estos momentos pueden estar optando por fuerzas de ultraderecha. Y eso probablemente es lo más urgente que tenemos que hacer la próxima semana, y lo más importante, ¿no? Que en este caso coinciden las dos cosas. Pero volviendo al debate de antes, fijaros, yo creo que estamos siendo víctimas de aquello de los que nos quejamos, ¿no? Todos nosotros, los cuatro, os he oído y me he oído a mí misma durante estos 15 días quejarnos de no estamos teniendo una campaña europea una vez más, ¿no? La campaña europea vuelve a ser contaminada una vez más, y en un país más, que en esto tampoco España es diferente, con cuestiones que tienen que ver con la política doméstica, ¿no? Y es inevitable probablemente que sea así, pero no conseguimos hacer llegar la importancia de la política europea con toda su complejidad, pero sobre todo en clave de futuro. Decía Víctor, ojo, que Europa se ha construido sobre un consenso bastante importante sobre las dos familias liberales y socialdemócratas. El problema es si esto va a seguir siendo así o no. Porque estamos viendo en estos momentos a un Partido Popular, por ejemplo, aliado con Meloni, que dice que no le importa aliarse con ella, con una persona que mantiene, lo comentaba la vicepresidenta, que mantiene un discurso directamente racista y xenófobo con la inmigración, hablo de Meloni, ¿no? O que, bueno, pues mantiene la posición que tiene, todo lo que se ha dicho antes, ¿no? Con el tema de los abortos, con el tema de las parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Eso ya no forma parte del consenso europeo que han ido forjando entre liberales y socialdemócratas. Por lo tanto, yo creo que ese consenso, lo que está en peligro, y a mí me gustaría, y todavía quedan días, quedan poquitos, pero quedan días, me gustaría que esta campaña sirviera para confrontar los modelos de Europa que cada cual propone. Sobre los modelos de Europa, y algo que hemos hablado también al final de la entrevista con Teresa Rivera, ella misma decía que hoy es el Día del Medio Ambiente, y por cierto, déjenme de recordarles que pueden escuchar el segundo episodio de Claro que se puede, un podcast de la SER, de SER Podcast, que busca soluciones a los efectos del cambio climático para ahondar en la transición ecológica. Es muy interesante, verán, al hilo de esto que comentaba
Monge, porque en este segundo episodio podrán escuchar cómo reducir el consumo de energía en casa y cómo vivir en un entorno más eficiente que nos ayude a pagar menos a final de mes tiene una gran relevancia. Yo pagaba 300 euros de calefacción y desde que se ha hecho la obra, el recibo más grande que he pagado cuando la Filomena, 58. La rehabilitación al final es ponerle un abrigo a los edificios que permitan que no salga ni el frío ni el calor cuando no nos interese que ocurra eso. No hay muchos casos como el del barrio de Orcasitas, donde es un vecino que se alza con el liderazgo del barrio y que transforma un problema en una oportunidad, y no es que rehabilite el barrio, es que lo renueva. El cambio que está dando el barrio es absolutamente radical. Hemos convertido con las obras edificios de energía. Algunos de los testimonios que podrán escuchar en, les recuerdo el título, Claro que se puede, una producción de Ser Podcast que presenta Cristina Monge, qué casualidad. No, pero me sirve mucho que contemos esto, y precisamente en un día como hoy, al hilo de las reflexiones que teníamos sobre la mesa, para explicar justo esto. Explica esto que tú estabas exponiendo ahora, cómo aquellos pequeños gestos, cómo aquellas decisiones que también tomamos nosotros o que toman sobre nosotros, la política energética y demás, pues tiene un impacto en la vida diaria que es sobre lo que vamos a votar también este domingo. Votamos sobre eso y, bueno, yo tengo que decirte, Sastre, que este proyecto es una idea que me hace muchísima ilusión, porque demuestra que claro que se pueden hacer cosas y claro que hay gente que está haciendo cosas ya. En este capítulo conocemos el caso de Orcasitas, de rehabilitación de edificios y otros casos también, que demuestran que frente a ciertas visiones deterministas, ¿no?, que dicen que ya no hay nada que hacer contra el cambio climático, la ciencia nos está diciendo que estamos todavía a tiempo de parar las peores consecuencias de la crisis climática. ¿Y cómo? Pues mira, hay que actuar en muchos frentes. Hay que pedir políticas públicas ambiciosas, lo decía la vicepresidenta, y allí Europa efectivamente es fundamental. Gran parte de las políticas climáticas que hacen los Estados miembros proceden de decisiones europeas, de ahí la importancia. Hay que pedir a las empresas también que desarrollen la tecnología y que desarrollen los proyectos de acuerdo con esos criterios de sostenibilidad. Y hay que pedir a las sociedades, primero, que entiendan un proceso, y ahí tenemos que esforzarnos todos mucho, ¿no?, en ser capaces de explicar un proceso que es complejo, como el de la transición ecológica, y que cada uno asumamos efectivamente esa parte de responsabilidad, que es distinta, porque no tiene la misma responsabilidad una ciudadana individual que un gobierno, que una gran empresa, pero la responsabilidad, aunque es diferente, aunque es asimétrica, necesita de que todos estemos apoyando en ella, ¿no? Y hay gente que ya está haciendo cosas. Fíjate que en este podcast hablamos de rehabilitación de edificios, ahorrando energía, ahorrando dinero y reduciendo emisiones de CO2, pero la semana pasada estábamos hablando de algo que parece una entelequia y que está pasando, y es gente que está llegando a acuerdos en territorios muy complejos, como por ejemplo el caso de Doñana, sobre cómo gestionar el agua con criterios de sostenibilidad, y llegando a acuerdos entre personas del ámbito ambientalista, académicos, agricultores, pequeños ayuntamientos, grandes ayuntamientos. Es decir, se están haciendo cosas que ayudan a avanzar. ¿Es suficiente? No, hay que hacer mucho más, con más rapidez y con más ambición, pero se está en una línea donde efectivamente se demuestra que claro que se puede. ¿Ves, Pisonero? ¿Quién te iba a decir que vas a acabar la mañana apuntando claro que se puede entre tu lista de las cosas que tienes que escuchar? Espero que me hagas un podcast en verano y hagamos duets, ¿no? Bueno, hombre, claro que haremos. Claro que haremos. Voy a hablar con Maldonado, y si tiene la agenda mal, no pensaba venir a hablar de mi libro, pero hago un Sastre y Pisonero. Oye, Víctor también quiere podcast. 8 minutos para las 10 de momento. Voy a saludar a Íñigo otra vez. Hola, Íñigo.
con José Luis Sastre. Cadena SER. 100 años de radio. Hola Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Hola Sergio Castro. Muy buenas. Pues Sergio y Pepe ya están por aquí como cada mañana para contarnos los contenidos desde ahora y hasta las 12:20. Pues mira, vamos a recuperar la buena costumbre de ir a pensar al rincón y la esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, y lo vamos a hacer sobre una palabra, un término que probablemente es uno de los más apropiados, sobados e ideologizados de los últimos tiempos. Vamos a hablar de la palabra libertad y queremos que ustedes también participen en este debate, en esta reflexión, llamándonos al 900 100 800 para que nos cuenten si sienten que esta palabra ha sido apropiada, secuestrada, y además cómo son sus libertades individuales, cómo las valoran, las libertades de la convivencia diaria, las libertades con las que sueñan o, por ejemplo, con las libertades con las que siguen luchando. 900 100 800 a partir de ahora mismo. Hoy queremos hablar de la libertad, pero de lo que ustedes también entienden por libertad, sacándolo también del espectro político, tanto que hablamos tantas mañanas aquí en el Abierto de libertad. Bueno, hoy, más allá del mundo de la política, como ustedes quieran, como ustedes la conciban, 900 100 800, la libertad. Bueno, pues carta desde el más allá. Roberto Villar le ha escrito nada más y nada menos que un gran creador cinematográfico y del cómic, que es Walt Disney. A ver qué le habrá contado. ¿Qué le habrá contado? Porque claro, es un hombre muy misterioso. Sí. ¿Qué hay detrás? Mucha leyenda ahí. Hay mucha leyenda. Claro. ¿Qué relaciones tendrá en el más allá este hombre? ¿Habrá creado otra gran productora en el más allá? No lo sabemos. Bueno, y en el pretérito pluscuamperfecto con Ana Auslé, otro grande, el ex homo de Borja. Vamos a hablar de Cecilia Jiménez, de aquella transformación que hizo del ex homo. Creo que fue el primer viral de la historia de este país. ¿Y se inventó en Aragón? Y se inventó en Aragón. Se han hecho camisetas, hay colas. Es uno de las grandes... Señora, que ya me ha hecho promoción del podcast. Hasta aquí, ¿eh? Ya. Bueno, pero es que me he venido arriba, como comprenderás. Podríamos decir que es la obra de arte, entre comillas de arte, la obra de arte más visitada, de las más visitadas de España. Oye, entre comillas o no, ¿eh? O no. Entre comillas o no. O no, porque hay... Podemos debatir lo que es el arte. Está por encima de muchas obras que están en los grandes museos de Madrid, de Barcelona. Es decir, Borja es uno de los sitios de peregrinaje artístico de este país. Y para terminar un poco de más arte, vamos a charlar con Sara Varas, que está ahora en Madrid con un espectáculo Vuela, que por una parte reivindica y celebra los 25 años de su propia compañía privada, que además sirve para homenajear a Paco de Lucía, porque todo ese espectáculo tiene que ver con Paco de Lucía. Qué bien, muchas ganas de poder hablar con Sara Varas al final del programa. De momento, yo voy a dar las gracias y a desear una buena semana a Víctor Lapuente, a Elena Pisonero y a Cristina Monge. Que ustedes lo pasen bien. Un abrazo. Adiós, buenos días.